Por estos días he estado estudiando la carta a los hebreos. Yo no sé si en alguna oportunidad he tomado el capítulo 1 aquí, pero veremos algunos aspectos en esta carta. Es una carta tremendamente profunda. El capítulo 1 es un capítulo difícil. Tiene dos secciones del capítulo 1, verso 1 al 4, la afirmación de la deidad de la persona del Señor Jesús. Y del verso 5 al 14 está la demostración y la comparación del Señor Jesucristo con los ángeles. Ahora cuando vemos esta doctrina tan importante, tan fundamental como lo es la deidad de la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas, dice la carta a los Romanos, el capítulo 9. Ahora, nosotros como iglesia, cuando miramos hacia la persona del Señor Jesús, el Señor orando en el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Ahora vemos al Señor Jesús en su preencarnación en el Antiguo Testamento, y le vemos desde la eternidad, y lo vemos hacia la eternidad futura. Y le vemos caminar también en las calles polvorientas de Jerusalén en un cuerpo de barro, en un cuerpo humano. Se hizo hombre. Algunos comentaristas han dicho de que Dios ha descendido hacia nosotros para hablarnos en labios de barro. Hay diferentes aspectos que las religiones miran al Señor Jesús. El católico, por ejemplo, y sin querer ofender la religión católica ni a ninguno, porque es la puerta que ellos tienen para golpear, pero ven al Señor Jesucristo como humanista, haciendo bienes, caminando en esta tierra, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo a los sordos oír, a los cojos andar, alimentando a la multitud. Un Jesucristo humanista. Vemos por otra parte el adventismo presentándonos a un Jesús que cumple la ley. Un Jesús que cumple la ley. Y es una verdad. Y también es una verdad que el Señor Jesucristo anduvo sanando, haciendo bienes en esta tierra. El testigo de Jehová, por ejemplo, presenta al Señor Jesucristo como creado. Es el agnóstico moderno, donde ellos enseñan de que es imposible que una deidad pueda descender hasta su creación. Ahora, cuando esta carta nos presenta al Señor Jesucristo, nos quiere dar una cátedra, el autor de la carta de teología, sino más bien mostrar el Antiguo Testamento para los judíos que eran escépticos hacia la persona del Señor Jesús, que no reconocían su deidad, que no reconocían que Él había venido desde la eternidad y era Dios encarnado. Ahora, no era ningún problema tanto para judíos como para cristianos aceptar el Antiguo Testamento, pero para los judíos incrédulos sí que era un problema aceptar al Señor Jesús como Dios. Y el capítulo 1 presenta al Señor Jesucristo aquí y nos dice, comienza la carta diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por el momento vamos a dejar hasta aquí esta lectura.
en todas las cartas del apóstol Pablo, se identifica a Pablo como apóstol de Jesucristo y como el autor de la carta, como el amanuense, como aquel que escribe la carta dirigido por el Espíritu de Dios. Pero aquí no hay un autor humano identificado. Es que Dios mismo se identifica para hablarle a su pueblo. Dios dice, habiendo hablado. Es un presente continuo, fue dicho en un momento, pero continúa la idea para nuestros tiempos también. Y nos dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando Dios ha hablado en el Antiguo Testamento, no ha entregado una revelación total. Habló por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por Abdías y por todos los profetas en el Antiguo Testamento, incluyendo a Moisés, incluyendo a Abraham, incluyendo a David en los salmos, a los hijos de Coré en los salmos proféticos, pero entregaba una revelación parcial de la palabra de Dios. Hablando en otro tiempo, nos dice la Escritura, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Fue entregada una revelación parcial, pero nos dice aquí que en estos postreros días, y cuando nos habla de los postreros días, no se refiere al tiempo que nosotros estamos viviendo, más bien se refiere al tiempo en que el Señor Jesucristo había llegado, al tiempo en que comenzaba la nueva dispensación de la gracia. En estos postreros días, en estos últimos días, dice, nos ha hablado por el Hijo. En el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, el Padre exclamó desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oímos. Cuando la Escritura aquí nos dice que nos ha hablado por el Hijo, aquí aparece en mayúscula, y al leerlo nos entrega la idea de un Hijo único en su género. No hay otro como él. En el libro de Job se reconoce a los ángeles como hijos de Dios. Dice Job en el capítulo 1, vamos a leer algunos pasajes, verso 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. El capítulo 2, verso 1, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Hay otro pasaje en el capítulo 38, verso 7, que también nos habla de los hijos de Dios. Los ángeles son reconocidos y son nombrados. Capítulo 38, verso 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y se reconoce a los ángeles como los hijos de Dios. Pero aquí en este capítulo 1, el original dice más exactamente así. En estos postreros días nos ha hablado en Hijo. En Hijo. ¿Y qué idea nos entrega esto? Necesariamente tenemos que ir al Evangelio de Juan y ver en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es que Dios se encarnó. No entendemos, como dice Timoteo, primera de Timoteo, donde dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, hecho presente, hecho visible en carne. Dios se acercó, bajó, descendió en una persona, en el Señor Jesús. La carta a los Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Y cuando vemos un cuerpo preparado,
vemos que Dios lo toma y se encarna. Y toma una forma humana. Dice Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El Hijo es igual al Padre, igual, idéntico. No es diferente. Los judíos le crucificaron porque Él se hacía igual a Dios, con todas las cualidades, con todos los atributos. Cuando Dios descendió en la persona del Señor Jesús, era Dios presente en todos los aspectos igual. Igual al Padre. No hay diferencia alguna. Cuando el Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, me atrevo a decir con toda seguridad que la única relación que tendremos como iglesia será en la persona del Señor Jesús. Juan capítulo 1, verso 18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Uno en esencia. En Colosenses dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nos ha hablado por el Hijo. El Hijo. Cuando vemos al Hijo caminando por las calles de Jerusalén, en las Escrituras, es Dios. Es Dios, 100% Dios. 100% Dios. Ahora, vemos aquí, en estos postreros días, nos habla del tiempo en que están viviendo allí cuando el Señor Jesucristo bajó. No se refiere a ese tiempo. Y luego nos dice que el Señor Jesús fue constituido heredero de todo. Es el único ser sobre la tierra, que anduvo sobre la tierra, con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. 100% Dios, 100% hombre. Ahora, cuando vemos y nosotros creemos que Dios es trino y las Escrituras lo afirman, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia en ninguna parte, pero vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. El Padre tiene comunión con los profetas en el Antiguo Testamento. El Hijo tiene comunión con los apóstoles y el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros en esta noche aquí, que estamos reunidos. El Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Ahora, cuando vemos aquí que Dios lo constituye heredero de todo. Mire, y aquí hay algo que vale la pena decirlo. Cuando alguien recibe una herencia, es necesario que muera el testador para que el heredero tome posesión de la herencia. Pero no ocurre así con la persona del Señor Jesús. Él fue constituido heredero de todo. Cuando se menciona también el Señor Jesús heredero, Romanos dice que somos coherederos juntamente con Él. El Señor recibe toda la herencia porque Él le es entregado todo. El Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Así que Él recibe el título de dominio desde antes. Él lo constituye. Ha quedado constituido el Señor como heredero. Y tiene autoridad sobre toda la creación. Ahora, vemos que esta herencia la recibe como hijo, porque Él es Dios, pero como hijo recibe la herencia. Cuando vemos en la carta
a los Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, que habla de la resurrección de Cristo del verso 20 en adelante, está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, heredero de todo, con todo el poder, con toda la autoridad. Toda potestad me es dada, dijo el Señor en Mateo capítulo 28, en el cielo y en la tierra, heredero de todo. Ahora, dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? Cuando vemos que Dios está hablando y dice que por medio del Señor Jesús hizo el universo, por medio de la palabra. Y aquí hay profundidad en esto, porque tal vez nosotros pudiéramos pensar que están creando allí y el Señor haciéndolo todo, pero es la palabra, es la palabra. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la acción de Dios, es la palabra que salió de sus labios. Y cuando Dios dijo, sea la luz, estaba el verbo en acción, estaba el verbo actuando, estaba el verbo creando, por medio y por quien asimismo hizo el universo, por su palabra. ¿Lo entendemos? Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Como no entendemos que el verbo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, cuando vemos que el Padre está creando allí en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios todas las cosas. Y dice Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y vemos el Espíritu Santo de Dios creando. Y vemos al Hijo de Dios creando. Juan 1 lo dice. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, verso 16 nos habla del Señor Jesucristo como creador. Colosenses 1:16, 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y mire, cuando vemos aquí que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, lo que decía anteriormente, que lo único que veremos de Dios en el cielo será el Señor Jesús. Nada más. Él es la imagen de Dios. La imagen. Y luego dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor Jesús. Y mire, es importante conocer esta doctrina. Es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque cuando leemos en 2 de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 al 16 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así.
¿Por qué? Porque el Cristo resucitado toma otra connotación. Otra connotación. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, dice que el Cristo a Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor Jesucristo es Señor. Es Señor sobre todo porque toma el dominio de todo. Es heredero de todo. Y es el que toma el primer lugar en todo. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, cuando vemos al Señor Jesús crucificado, resucitado, y que es Señor, es el Señor de la iglesia, es cabeza de la iglesia, nuestra mirada debe ser diferente hacia la persona del Señor Jesús. Cuando vemos que por Él hizo el universo, y el verso 3, yo me gozaba cuando leí estos pasajes, y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria, el Señor Jesús es la Shekinah en el desierto. Cuando Dios iba por las huestes de Israel en el desierto, la gloria de Dios sobre el pueblo era la presencia de Cristo. Cuando Él dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo es la gloria de Dios. La gloria de Dios, la hermosura. Dios se hacía presente en su gloria en el desierto. Dios se manifestaba en la nube. Dios se manifestaba en la nube. Había muchas maneras que Dios tenía de manifestarse en el Antiguo Testamento, pero una de las más hermosas y más gloriosas, más refulgentes era su Shekinah, la gloria de Dios, siendo el resplandor de su gloria. El resplandor de su gloria. Cuando vemos en la carta a los Efesios, capítulo 1 de la carta a los Efesios, donde se menciona en 3 ocasiones que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Cristo el Señor es la gloria de la gracia de Dios. Y nosotros estamos para alabar la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Luego en el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La iglesia debe alabar la gloria de Dios, que es la persona del Señor Jesús, para alabanza de su gloria. Y luego el verso 14 vuelve a repetirlo, para alabanza de su gloria. Es como un gran coro que nos muestra el propósito para el cual nosotros estamos en esta tierra. El Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sustancialmente, el Señor nos muestra al Padre. Cuando el Señor Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor. El que quiera conocer a Dios necesariamente debe conocer al Señor Jesús. Necesariamente. En el Antiguo Testamento vemos al Señor Jesús aparecerse en varias ocasiones, en teofanías en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, en el libro de Jueces, capítulo 13, cuando está conversando allí, preguntan por su nombre. ¿Por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Su nombre, admirable. Y es el nombre otorgado al Señor en Isaías también. Que su nombre es admirable. La persona del Señor Jesús es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Ahora vemos que el Señor Jesucristo en todos estos aspectos es Dios actuando en medio de su creación. Él nos creó. El Salmo 100 dice, Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que Jehová habla y Jehová actúa. En el capítulo 12 del libro de Zacarías, verso 10, está hablando Jehová desde el verso 1 en adelante, y el verso 10 dice, y mirarán a mí al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y se afligirán como se aflige por el primogénito. Jehová ha sido traspasado, es el Señor Jesús quien fue traspasado. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1. Pero lo que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento se cumple en la persona del Señor Jesús en el Nuevo. Porque en el Antiguo Testamento está el Señor Jesús en Jehová, en el Trino Dios, en la manifestación de Dios. Dios se manifiesta allí como el príncipe de las huestes de Israel, allí en el capítulo 6 del libro de Josué, cuando aparece el varón con la espada desenvainada. Y Josué pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, dice más, como el príncipe de Jehová, del ejército de Jehová he venido. Ahora quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo, y se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y hay diferentes manifestaciones de la persona del Señor Jesús. Pero ahora que el Señor Jesucristo ha resucitado, Él es Señor de la iglesia. Señor. Y cuando vemos las Escrituras, vemos las Escrituras aquí, que el Creador, el Señor, ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y aquí vemos al Creador en la humillación. Dice Filipenses capítulo 2, y lo volvemos a citar, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y luego nos dice aquí la Escritura que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y aparece en esta carta a los hebreos, aparece 5 veces que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y es de vital importancia, porque se repite por lo menos más de 20 veces en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo sería invitado a sentarse a la diestra del Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. El Creador, en la humillación y en la exaltación, ese es nuestro Señor. Los hombres exaltan a los hombres. Y vemos que grandes líderes se han levantado, pero yacen en sus tumbas. Que no vuelven a levantarse. Tendrán que llegar ante el gran trono blanco para dar cuenta de sus vidas. Pero nuestro Salvador, la muerte no pudo retenerle. Romanos capítulo 4, verso 25, dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Exaltado hasta lo sumo. Exaltado hasta lo sumo. Y con un nombre que es sobre todo nombre. Exaltado. Ahora, el verso 4 nos conecta con la segunda parte del capítulo. Aquí, en los primeros versículos se afirma de que el Señor Jesucristo es Dios. No cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. Y el verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Superior a los ángeles.
superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Aunque la palabra fue dicha por medio de los ángeles, la palabra fue recibida por medio de ángeles. Y llevaban una grande responsabilidad. Para el pueblo de Israel fue entregada la palabra. Pero Dios a ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú. Y vuelve a tomarse la misma connotación de hijo que aparece aquí en el verso 2. La misma connotación. Hijo único. Único en su género. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Yo te engendré. ¿Qué ángel fue engendrado por el Padre? Absolutamente ninguno. Ningún ángel fue engendrado. Todos fueron hechos. Creación de la persona del Señor. Creado por nuestro Salvador. Ahora, dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Este salmo, el Salmo capítulo 2, que es tocado aquí, aparece 7 veces. Aparece por lo menos 2 veces aquí en la carta a los Hebreos y aparece otras 5 veces en el libro de los Hechos y aparece también en los Evangelios. Y vamos a ver parte del Salmo. Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, verso 10. Vamos a leer, es corto lo que dice, del verso 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos que piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, ¿por qué se toman los salmos? Quiero hacer este alcance. ¿Por qué se toman los salmos? Los salmos, cada israelita conocía la palabra en el Antiguo Testamento. Y cuando se toma esta palabra y se hace referencia al Hijo de Dios, al mismo Hijo que aparece aquí, Dios hablándonos en el verso 2, está mencionado aquí en el versículo 5. Ahora cuando se toma este salmo, este es un salmo cumplido después del sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 25, Hechos 4, verso 25, dice así, que por boca de David su siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí nos dice, acá en el Salmo está en futuro, pero acá en el verso 26 está en pasado. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ya este salmo se cumplió, este es uno de los salmos mesiánicos que nos hablan de la persona del Señor Jesús. Ahora esto está cumplido, se cumplió y los judíos debían entender esto. Todas las citas que aparecen aquí de los salmos es con una connotación futura. No trata de seguir demostrando, no trata de seguir hablando de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que está mostrando con las citas de los salmos todo lo que ha de acontecer después de que el Señor Jesucristo venga a reinar. Se toma el Salmo 45, el Salmo 110, el Salmo 102, hablándonos de lo que vendrá después.
yo seré a el padre y él me será a mi hijo. Y una de las citas que está como referencia aquí también, en 2 de Samuel 7:14, donde se habla de Salomón. Cuando el Señor le está hablando a Salomón, él le está hablando a David acerca de Salomón, de todo lo que sucederá a él. Y ahora de todas las promesas que hay, si había fidelidad en Salomón, o si fallaba, su reino sería cortado y le castigaría, pero él sería padre y Salomón sería su hijo. Pero así como el Señor en el Salmo 89 le promete a David un reino eterno, y que ha de cumplirse lo que Dios dice, porque fiel es el que promete, el cual también lo hará. Y si dice que el reino es eterno, se cumplirá. Ahora cuando vemos que todo ha fallado, que Salomón falló y su corazón fue desviado por las mujeres, ahora nos dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora vemos aquí que el Señor Jesucristo es hijo único, igual al Padre. Y luego que habla de la fidelidad de su pacto, en el 2 Salmo. Y luego de la adoración de todos los ángeles de Dios. Porque había una doctrina que enseñaba que el Señor Jesucristo era un ángel. Que era un ángel. Los testigos de Jehová dicen que es un profeta. Que es una creación de Dios. Pero aquí se da por sentado que es digno de recibir toda la adoración. Es digno de toda la honra y de toda la gloria. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, y dirigiéndose hacia los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. A ningún ángel Dios le dijo, Dios. Se mencionó o se dirigió a un ángel como Dios. Ni siquiera en ningún sentido, pero sí sobre la persona del Señor Jesús. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. El cetro era la vara de gobierno del rey, la vara de gobierno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, la justicia y la calidad del rey, has amado la justicia y aborrecido la maldad. El Señor Jesucristo exclamaba, el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Cuando los discípulos van en el capítulo 4, allí en el Evangelio de Juan, van a comprar de comer, el Señor dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Esa era la comida del Señor Jesús. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con honra y alegría más que a tus compañeros. Ahora, ¿a qué nos invita aquí esta carta? ¿Y qué es lo que podemos nosotros sacar para provecho nuestro en esta hora? Porque no es solo teología, no es solo conocimiento, sino que se trata de tener nuestra vida rendida al Señor. Que todo lo que está expuesto en la palabra ha de cumplirse. Que todo pasará. Nos dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En los últimos pasajes mencionados aquí, habla de lo que ha de acontecer al final de todo. Y dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. La eternidad del Hijo de Dios. Cuando pensaron los israelitas, los judíos, que habrían de terminar con el cristianismo crucificando al Hijo de Dios, se perpetuó.
se perpetuó con la muerte del Señor. Pensaron que le vencerían, pero el Señor fue vencedor de la muerte, vencedor del pecado, vencedor de Satanás. El Señor venció. Y luego le vemos aquí, ellos perecerán, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, serán cambiados. El libro de Apocalipsis nos dice que los cielos se enrollarán como un pergamino, y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Hablando desde la eternidad hacia la eternidad en este capítulo 1 de esta carta a los Hebreos. El Señor es el alfa y la omega, el principio y fin, el primero y el último. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. A Él le debemos todo, absolutamente todo. Él es digno de toda la honra, de toda la alabanza, de toda la gloria, porque Él es Dios sobre todas las cosas. El capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando está allí Juan llorando, dice, yo Juan lloraba mucho porque no había ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y uno de los ancianos dijo, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. El Señor Jesús, vencedor. Y nosotros con el Señor, más que vencedores. Es nuestra humana debilidad. Es nuestra humana debilidad. Él es nuestro Señor. Rendidos a Él. Nos dice la Escritura que separados de Él, nada podemos hacer. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nos dice el verso 12, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Un pasaje de las Escrituras dice que sería cortado a la mitad de sus días. Es cierto, a los 33 años el Señor fue cortado y gustó la muerte, pero resucitó. La muerte no le pudo retener. Y aquí nos dice que sus años no acabarán. Él es eterno, nuestro eterno Salvador, autor de nuestra eterna salvación, por su sangre derramada, nos limpió. Y por la sangre del Señor Jesús es que somos aceptos. Ahora, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y aquí nosotros podríamos pensar que un judío podría decir, a ver, en el año 70 vino Tito y destruyó el templo y mató a cientos, millares de judíos. Y luego Hitler mató a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y podrían los israelitas decir, ¿y dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Mesías que hablan los cristianos? Pero aquí hay dos palabras que nos entregan la razón, que nos da el soberano Dios. Y nos dice, siéntate a mi diestra, le dijo Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que han pasado 2000 años. 1000 años para Dios es como un día. Podríamos decir que han pasado 2 días. El soberano Dios tiene todo bajo control. Nos dice esta carta a los Hebreos que algunos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué sentido tendría si todo terminara con esta vida? Tantos que han dado su vida y dieron su vida allí en las arenas del circo romano, cuando testificaban de la persona del Señor. ¿Cuántos otros mártires han partido a la eternidad entregando su vida por Cristo? ¿Qué sentido tendría si la eternidad no estuviera delante de nosotros, esperándonos, aguardándonos? Porque es la promesa del Señor. El Señor Jesús
dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. Es la promesa del Señor. El Señor ha ido a preparar un lugar. Ahora, el Señor vendrá. El Señor está sentado a la diestra del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En algún momento, el Señor se levantará de su trono y vendrá por la iglesia. Y luego vendrá 7 años más tarde por Israel. Y le acompañaremos los salvados, le acompañaremos los creyentes. Y vendrá montado en un caballo blanco. Y sobre su muslo y sus vestiduras, el nombre escrito, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Ahora, le vemos al Señor. Y dice el verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles están al servicio de la iglesia, al servicio de los creyentes, al servicio del pueblo de Israel. ¿Cuántos ángeles vemos en el Antiguo Testamento que actuaron enviados por Dios para salvar al pueblo de Israel? Donde no se levantó una espada, no se disparó una flecha y el pueblo salió victorioso en muchas oportunidades. Solamente el ruido de balsameras, cuando se levantaron unos con otros, y Dios le dio victorias al pueblo de Israel. Y no es menos en este tiempo. Quizás cuántas veces hemos sido librados de peligros, de acechanza del maligno, del mal y del malo, porque ángeles fueron puestos adelante de nosotros para librarnos. Y debemos confiar en lo que la palabra de Dios nos dice. Pero porque servimos a nuestro Dios, al Señor Jesús, al Salvador de nuestras almas. Si contempláramos al Señor como nuestro Señor, el dueño, el amo de nuestras vidas, Él manda, nosotros obedecemos. Miramos su palabra y la obedecemos. Y cuando pecamos, tenemos abogado en Él, a Jesucristo el justo, intercediendo como sumo sacerdote a la diestra del Padre, en bien de la iglesia. Que el Señor bendiga